Universidad Pedagógica Nacional. Trabajo final de la materia Construcción Social del Conocimiento y Teorías de la Educación. Tutora, maestra Nidia Margarita Ábrego Tijerina. Video elaborado por los alumnos Miguel Giovanni Loya Zamarrón, Lourdes Adriana Guerra Cías, Saraí Jiménez Hernández, Antonio Jiménez Hernández, Miriam Jiménez Talamantes. Introducción. Cada ser humano se forma a través de los aprendizajes que va adquiriendo durante su vida. Es decir, gracias a sus vivencias potencializa sus aptitudes y conocimientos para ponerlos en práctica diariamente y que se sienta en armonía con lo que realiza dentro de la sociedad en la cual se encuentra inmerso. En el presente trabajo se da respuesta a los siguientes cuestionamientos en base a las lecturas de la unidad 3 y unidades anteriores, como es la definición de educación, cuál es la finalidad de la educación, cuál es el carácter social de la educación, por qué se dice que la educación se podría considerar como una inversión en el ser humano, cuál sería la función del docente dentro de la educación en y para la sociedad, cómo influye la familia en la construcción de un conocimiento aplicado en sociedad, y cómo influye la escuela en la construcción de un conocimiento aplicado en sociedad. Es importante considerar cada uno de los siguientes aspectos para comprender cuál es la función de la educación dentro de la sociedad y cómo gracias a ella se puede llevar a cabo las finalidades de la vida a través de los aprendizajes que se van adquiriendo. Definición de educación. La educación es un sistema único y múltiple para la sociedad en general y para los ambientes sociales particulares. La palabra educación se emplea en un sentido muy extenso para designar todo el conjunto de influencias que la naturaleza o los demás hombres pueden ejercer sobre la inteligencia o sobre nuestra voluntad. No todos tenemos las mismas habilidades, por lo que la educación se encarga de desarrollar en cada ser humano sus propias aptitudes y capacidades, para que sus funciones sean diferentes y que cada quien ponga en armonía las que le competen desarrollar. Cada persona tiene sus propias aptitudes y conocimientos, así que es necesario que dentro de una sociedad existan diferentes habilidades que se trabajen para poder dar una funcionalidad a una sociedad completa. Para Durkheim, la educación no puede ser universal y única para todos. Debe ser diversificada, capaz de hacer que cada individuo potencialice sus habilidades para que se sienta pleno y feliz, por lo que realiza en su vida diaria, es decir, que pueda ser autónomo. Se ha formado y desarrollado a través de los sistemas de religión, organización política, el nivel de desarrollo en el cual estamos sumergidos como sociedad. Debe existir la presencia de adultos y una generación de jóvenes, así como la acción ejercida por los adultos sobre los jóvenes. Cada sociedad se forma un determinado ideal del hombre, tanto intelectual como del físico y moral. En cierta medida es el mismo para todos, pero asimismo se va diferenciando según los ambientes particulares que comprende en su seno cualquier sociedad. Finalidades de la educación. Para Durkheim, el fin de la educación es construir y formar el ser social que expresa en nosotros no nuestra personalidad, sino la del grupo o los grupos diferentes de los que formamos parte cada uno de nosotros. Es crear en el hombre un ser nuevo, un ser social, para demostrar la importancia del papel de la educación y de la fecundidad de su acción. Hay que tener presente que este ser social no aparece ya hecho o realizado. Durkheim decía que en cada uno de nosotros y la vida social todo se relaciona y nada se comprende en relación con el todo. Existen dos seres que, no siendo inseparables, no dejan de ser distintos. Un ser individual, hecho de todos los estados mentales que se refieren a nosotros mismos, a nuestra vida personal, y un ser social, que es un sistema de ideas, de sentimientos, hábitos que expresan en nosotros no nuestra personalidad, sino la del grupo o los grupos del cual formamos parte. Son fines también de la educación los cambios colectivos orientados al progreso social, el que la sociedad adopte un sistema educativo de acuerdo a su propia estructura, que la sociedad tome conciencia de posibilitar el progreso científico y tecnológico, que es uno de los mayores factores para el desarrollo de las sociedades modernas. La educación debe orientarse a fines universales y procurar hacer de los niños verdaderos hombres antes que ciudadanos, porque solo una cultura ampliamente humana puede dar a las sociedades los ciudadanos que necesitan. El carácter social de la educación.
Para Emil Durkheim, el carácter social de la educación en el ser humano se compone de dos partes. Una es el ser individual y la otra el ser social. La educación tiene como finalidad crear un ser social, por lo cual no tiene sentido si no se efectúa dentro de la sociedad misma. Como ente social, no se elimina el individualismo. Cada sociedad aporta un sistema educativo que responde a las necesidades de su propia sociedad. El carácter social de la educación posibilita la incorporación del sujeto educado a las diversas redes sociales que contribuyen al desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, la promoción cultural y social que favorece la apertura de las nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social. La educación considerada como una inversión en el ser humano. La educación rinde frutos. Dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá todos los días. Una cita de Lao Tse, filósofo y escritor chino. ¿La educación es una inversión? Desde el principio de los tiempos se ha reconocido la importancia que tiene el conocimiento y el aprendizaje. Platón escribió: si un hombre deja de lado la educación, camina cojo hasta el final de su vida. La educación es para la sociedad el medio por el cual logrará las condiciones esenciales para la propia existencia. La educación nos da sabiduría, y esa sabiduría se va acumulando indefinidamente y hace que se eleve al hombre, al ser humano, por encima de las bestias y hasta por encima de sí mismo. Resulta provechoso contar con un sistema educativo organizado para descubrir el talento humano, sin quitar el peso a lo académico o a lo cultural. La educación puede mejorar las capacidades de un pueblo mientras trabaja y dirige sus asuntos, y gracias a estas mejoras puede llegar a incrementar el ingreso nacional y personal. Es importante de invertir en la educación para que en un futuro, al ingresar al mercado laboral, el individuo tenga la posibilidad de obtener un salario mayor que el de aquella persona que cuente con un nivel de educación menor. A mayor educación, mayor ingreso. La función del docente frente a la educación en y para la sociedad. La función es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para lo que implica un diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y resultados, además de la cuestión académica. Comprende también las actividades curriculares no lectivas, orientación, atención a la comunidad, padres de familia, actividades formativas, culturales y deportivas. El profesor debe aportar ayuda pedagógica a los estudiantes, ofreciéndoles los métodos y recursos necesarios para dar respuesta a sus intereses, motivaciones y capacidades. Algo muy necesario y básico para la sociedad es el transmitir valores, aspiraciones e inspiraciones. De este modo, sus alumnos pueden construirse como personas y construir también una buena relación con el resto de la sociedad. Como lo menciona Bursch en el 2005, la idea de un proyecto de sociedad donde la información sea un bien público, no una mercancía. La comunicación, un proceso participativo e interactivo. El conocimiento, una construcción social compartida, no una propiedad privada. Las tecnologías, un soporte para todo ello, sin que se conviertan en un fin en sí. Por lo tanto, la educación debe orientarse a preparar a los ciudadanos para enfrentar tanto las características de su propia sociedad multicultural y heterogénea, como a los fenómenos mundiales como la globalización y lo que implica la llamada sociedad del conocimiento. Influencia de la familia en la construcción de un conocimiento aplicado en sociedad. La familia es un agente social de los más trascendentales, al igual que la escuela, sobre todo en los primeros años de vida del niño. La familia es la que influye en la tarea de enfocar al niño hacia los particulares caminos y contenidos del medio social donde se desenvuelve. Es la responsable
de los valores culturales y la que forja las actitudes y perjuicios acerca de ellos mismos y de los otros. Influye en las relaciones cotidianas. Los adultos hablan de la realidad sin tener en cuenta la presencia de los niños, de tal modo que estos tienen más oportunidades de formarse una visión del mundo desde los comportamientos espontáneos de los adultos. Otra influencia relevante es la posición social que ocupa en la sociedad, pero la posición social al nacer afecta de modo sensible en los procesos y las experiencias que puede adoptar el niño para la desenvoltura de su vida adulta. Las perturbaciones en el medio familiar hace que se limite o incluso desvíe al niño de una vida social autónoma, generando en el menor una visión distorsionada del mundo. La familia invierte en la educación del alumno y cuando apoya al niño, promueve y apoya la construcción del conocimiento que se da en la escuela para fortalecer los aprendizajes validados y legitimados por la sociedad. Ambas crean un vínculo de construcción de conocimientos enfocados a los intereses que mejor convengan al estudiante. Influencia de la escuela en la construcción de un conocimiento aplicado en la sociedad. La escuela influye para que el estudiante sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y participe activamente en la transformación de la sociedad. Según Picardo y Escobar, en la construcción del conocimiento se puede comparar al docente como el arquitecto en obra de construcción que la diseña, mientras el ingeniero que ejecuta y calcula las estructuras es el estudiante. Solamente juntos, con una participación equilibrada, se impulsa el devenir de enseñanza-aprendizaje. La escuela influye creando condiciones necesarias para que el niño construya sus aprendizajes. Estos aprendizajes son validados y legitimados por la sociedad. Algunas de estas condiciones son la interacción, mediante la cual se crean vínculos de comunicación, la cual debe ser asertiva, de reflexión y de acción en beneficio de la sociedad. La influencia que tiene como mediadora de la formación social a través de la estimulación de las capacidades del alumno, de sus disposiciones y sentimientos, propician retos para que cada alumno pueda lograr nuevas metas. Todo esto garantiza las posibilidades del desarrollo en la zona potencial del alumno. Es por esta razón que la escuela debe propiciar espacios de reflexión más que de asimilación pasiva, de generación creativa más que reproductiva, de diálogo para la concertación de puntos de vista diferentes y de aportación desde diversas alternativas a la solución de los problemas sociales y el desarrollo de las personas. La influencia de la construcción de un conocimiento aplicado en la sociedad ayuda a vivir en sociedad, a aprender el arte de convivir con los demás. Es decir, el niño construye su capacidad de colaboración a través de una escuela que le permite relacionarse con respeto y valores hacia cualquier miembro de su escuela y posteriormente de su comunidad y sociedad. Conclusión. El aprendizaje que nos deja el contenido de esta presentación, como todos los conocimientos adquiridos sobre el tema, nos lleva a reflexionar que hablar de educación es hablar de uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. En nuestro caso, como docentes, tenemos una difícil labor, pues somos quienes aportamos nuevos conocimientos y experiencias a los alumnos que el día de mañana puedan tener un impacto en sus vidas. Y no dejemos de lado también el papel que los padres de familia deben desempeñar en la formación de sus propios hijos, pues como se dice comúnmente, la educación comienza en casa. Convirtamos entonces protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a las nuevas generaciones, quienes serán el futuro de esta sociedad.